Bien, buenas tardes. Vamos a empezar nuestra materia. Ayer habíamos acabado, justo ayer, habíamos acabado de avanzar a lo que era recipiente de pared delgada. Hoy nos toca el último capítulo que va a ser parte de nuestro examen. Entonces vamos a ver el capítulo 6 que está destinado al análisis de la torsión. Con la torsión vamos a analizar el primer caso donde el esfuerzo va a ser variable en la sección transversal del elemento. Entonces comenzamos con nuestro capítulo de torsión. En la introducción, en capítulos anteriores se estudió cómo calcular los esfuerzos y las deformaciones en elementos estructurales sometidos a cargas axiales, es decir, a fuerzas dirigidas a lo largo del eje del elemento. En este capítulo se analizarán los elementos estructurales y partes de maquinaria que se encuentran en torsión. Más específicamente, se estudiarán los esfuerzos y las deformaciones de elementos de sección transversal, circular sometidos a pares de torsión o momentos torsores. El momento torsor se simboliza con la letra T mayúscula. Es decir, vamos a tener un eje y vamos a aplicar rotación alrededor de su eje longitudinal. Si fijamos en los extremos, eso va a producir la torsión, una deformación en forma de hélice. Ese vendría a ser el efecto de la torsión. La torsión puede ser en dos sentidos y además puede estar combinada. Aparte de la rotación, puede tener una fuerza, ya sea de compresión o de tracción. Si tenemos el eje de esta manera, como vemos la figura A de la parte inferior, inicialmente con líneas rectas, una vez que aplicamos el par torsor, estas líneas se van a, como dice el nombre, se van a distorsionar o deformar y van a conformar una especie de hélice a lo largo del eje longitudinal del elemento. Entonces, el efecto de la torsión va a generar esto que llamamos nosotros como distorsión. Bien, el procedimiento que se sigue en todos los casos de distribución no uniforme de esfuerzos se puede resumir en los siguientes puntos. Del examen de las deformaciones elásticas que producen determinado tipo de carga y la aplicación de la ley de Hooke, se determinan ecuaciones que relacionan los esfuerzos producidos con las deformaciones. Estas ecuaciones se denominan ecuaciones de compatibilidad. O sea, ¿cuáles son las ecuaciones de compatibilidad? Aquellas ecuaciones que relacionan la deformación del elemento con los esfuerzos que van a producir estas deformaciones. Entonces vamos a compatibilizar mediante la ley de Hooke estas relaciones. El punto 2. Aplicando las condiciones de equilibrio en el diagrama de cuerpo libre, se obtienen otras relaciones entre los esfuerzos. Estas ecuaciones se llaman ecuaciones de equilibrio. Vamos a verificar justamente el equilibrio nosotros para generar, a partir de ese equilibrio, un nuevo grupo de ecuaciones. El tercer caso, justamente vamos a comprobar que la solución del sistema de ecuaciones que hemos generado en los puntos 1 y 2 va a satisfacer las condiciones de carga en la superficie del cuerpo. Es decir, se debe verificar las condiciones de frontera impuestas. Y además vamos a ver que en la teoría de la elasticidad se demuestra que si existe una solución que satisface estos tres grupos de ecuaciones, esta solución será única. Acá en la figura estamos mostrando que un elemento sometido a esfuerzo torsor circular va a tener la variación lineal perfecta, como estamos viendo aquí. O sea, va a generar una distorsión, pero en función de una hélice, forma perfecta. En cambio, si yo aplico el par torsor en un elemento de sección cuadrada, voy a ver que este elemento se va a deformar de esta manera. O sea, donde no va a haber una regularidad en la deformación del elemento. Entonces, son las dos formas en las cuales vamos a analizar la torsión. Nosotros en la materia este semestre
Y todos los semestres básicamente vemos y analizamos el caso de la torsión, pero para elementos de sección circular, ¿sí? Luego podemos tener una que otra aplicación para elementos de sección rectangular, pero las fórmulas de la torsión son válidas para elementos o árboles de sección circular. Se llaman ejes o árboles. Entonces, para poder reducir las fórmulas de la torsión, vamos a establecer 5 hipótesis. Estas hipótesis van a ser lo siguiente. 1. Las secciones circulares permanecen circulares después de la torsión. Las secciones planas permanecen planas y no se alabean después de la torsión. 2 o 3. La proyección sobre una sección transversal de una línea radial de una sección permanece radial después de la torsión. Es lo que les dije hace un momento con el eje de sección circular, que no va a distorsionar, si quiere, la superficie del eje. 4. El árbol o eje está sometido a la acción de pares torsores o torsionantes que actúan en planos perpendiculares a su eje. 5. Los esfuerzos no sobrepasan el límite de proporcionalidad. Entonces, vamos a seguir estas 5 hipótesis para que nosotros podamos desarrollar la fórmula de la torsión. Tenemos acá en las figuras un esquema de que el par torsor, a partir de la rotación del motor, puede ser transmitido a lo largo de un eje a través de un acople. Este acople va a unir y vamos a transmitir la rotación a una turbina, por ejemplo, como es este caso. Si desacoplamos, ya no se transmitirá el par torsor del motor hacia la turbina, ¿sí? Entonces, esas aplicaciones se da el análisis de la torsión. Bien, vamos a ahora ver la deducción de la fórmula de la torsión. Vamos a considerar un eje de sección circular y vamos a aplicar un par torsor, es decir, un momento torsor en un extremo A y un momento torsor en un extremo B. Hemos visto que la deformación que produce este par torsor, si tenemos inicialmente el eje longitudinal entre A y B una línea recta, una vez que aplicamos el momento torsor, vamos a deformar de esta manera, más o menos como si fuera una hélice. Entonces vamos a ver que el punto B recorre hasta el punto C, generando una deformación. Esa deformación va a ser conocida como distorsión o ángulo de torsión. Nosotros vamos a llamar ángulo de torsión a la deformación debido a la torsión. Y vamos a simbolizar con el símbolo θ. Entonces, esa deformación es la que vamos a analizar. Otra suposición, si vemos una vista lateral de nuestro eje, nosotros vamos a asumir que este eje está compuesto por muchas rebanadas colocadas una al lado de la otra. Y vamos a llamar como porción 1, porción 2, porción 3 a estos elementos que están colocados uno al lado del otro. Entonces, cuando yo aplico el par, voy a ver que la deformación se va a producir. ¿Por qué? Porque la porción 2 va a deslizar respecto de la 1 hasta alcanzar el equilibrio. Una vez que ha alcanzado el equilibrio, se detiene y ya también la porción 3 empieza a deslizar respecto de las 2. Estamos viendo que estamos deslizando una sección respecto de la otra en este elemento. Entonces, el esfuerzo que va a producir la torsión se va a denominar esfuerzo de corte. Y acá tenemos una vista de perfil, es decir, de la sección transversal, y justamente mostramos eso. El punto B se traslada hasta el punto C, A y B coinciden, y tenemos la distorsión o ángulo de torsión en este triángulo rectángulo que estamos marcando entre A, B, O y C. Luego, la distribución de esfuerzos cortantes va a ser lineal, va a ser homogénea. Eso vamos a demostrar en la fórmula. Para poder reducir la fórmula, nosotros vamos a considerar una fibra cualquiera de esta sección transversal. Y vamos a decir que esa fibra que hemos elegido, que es la fibra DE, va a estar alejada una distancia o un radio ρ
del centro en el eje del árbol. De acuerdo a la hipótesis 3, el radio de dicha fibra gira también el mismo ángulo θ, produciendo una deformación circunferencial igual al arco de E. La longitud de esta deformación es el arco de círculo de radio ρ, y el ángulo θ viene dado por, si he formado aquí un triángulo rectángulo, voy a decir que el seno de ese ángulo, el seno del ángulo cuando es muy pequeñito, es aproximadamente el ángulo. Entonces, ese criterio es que yo voy a usar aquí. Es decir, la deformación circunferencial va a ser igual al arco de E. Y ese arco de E va a ser un cateto. Cuando digo el seno de θ, es el cateto puesto sobre la hipotenusa, que vendría a ser el radio ρ. Si yo de este cateto puesto, que es de E, voy a tener que el radio ρ multiplicado por el seno de θ. Y les he dicho que el seno de θ es aproximadamente θ, ¿por qué? Porque el ángulo es muy pequeñito. Entonces voy a tener que la deformación circunferencial es igual a... En estas condiciones, la distorsión o deformación transversal va a ser igual a lo siguiente. Haciendo una analogía con la ley de Hooke y la deformación unitaria que se tiene que teníamos en esa parte, la distorsión también es unitaria, pero transversal, no es longitudinal, que va a ser igual la distorsión a la deformación circunferencial sobre la longitud del elemento. Acabamos de ver que esa deformación circunferencial es ρ por θ, y la longitud del elemento dejamos aquí. Entonces, vamos a decir que el esfuerzo cortante, según la ley de Hooke, va a ser igual a lo siguiente. Cuando hemos deducido inicialmente la fórmula de la deformación longitudinal debido a carga axial, habíamos dicho que la ley de Hooke era que el esfuerzo es proporcional al módulo de elasticidad por la capacidad de deformación de un elemento. Ahora, como estamos analizando transversalmente en función de la distorsión, vamos a decir que el esfuerzo cortante es proporcional a un módulo que vamos a denominar módulo de rigidez, que también, al igual que el módulo de elasticidad, se obtiene en laboratorio y sus valores están dados en tablas, multiplicado por la distorsión. Esta es la ley de Hooke para el esfuerzo cortante. Mantenemos el módulo de rigidez constante, ya que es un valor de tablas, y reemplazamos la distorsión, que es θ por ρ sobre L. He encesado entre paréntesis los términos que van a permanecer constantes en nuestra relación. Fíjense, el ángulo θ va a ser el mismo para cualquier fibra que esté considerando, desde 0 hasta C. Entonces, la longitud permanece constante y el módulo de rigidez es otra constante. Vamos a tener que todo eso multiplicamos por nuestra variable, el radio ρ. Ρ es variable porque puede ser 0 o tomar el valor máximo del radio de la vista de la sección transversal de nuestro eje. Entonces tenemos estas relaciones. Ahora, consideramos las condiciones de equilibrio. Es decir, vamos a seccionar el eje. Este eje que hemos analizado aquí, vamos a seccionar entre M y N. Y vamos a dibujar una vista en proyección de esa sección. Entonces, antes de pasar, esta relación que me está relacionando el esfuerzo con la deformación es mi ecuación de compatibilidad. Ahora, vamos a ver que de la sección que hemos hecho, las condiciones de equilibrio me dirán, la sumatoria de momentos torsores debe ser 0. Entonces, el momento torsor de acción, que es este que está en la parte posterior, va a ser igual a un momento, o menos el momento torsor de reacción, va a ser igual a 0. Si reemplazamos los datos, dejamos al momento torsor e igualamos o sea, le vamos al otro miembro este momento torsor de reacción y decimos que ese momento torsor de reacción va a ser igual a la distancia ρ, que es el radio que estoy analizando, por el diferencial de fuerza. Este diferencial de fuerza va a ser igual al esfuerzo cortante por el diferencial de área. Entonces, reemplazo esa relación en la integral. Hemos dicho que cuando yo reemplace el esfuerzo cortante por su equivalencia de la ecuación de compatibilidad,
voy a tener que es G tita sobre L por rho. Entonces, esos términos que estaban entre paréntesis saco de la integral porque son constantes, G tita sobre L. Y va a ser la integral de rho cuadrado diferencial de área. A esta integral rho cuadrado diferencial de área, yo voy a llamar momento de inercia. Pero como va a depender de los dos ejes de referencia, voy a decir que es un momento de inercia polar. Y voy a simbolizar ese momento de inercia polar con la letra J. Entonces, en vez de toda esta integral, yo reemplazo la letra J en la ecuación. Y voy a tener que el esfuerzo cortante ahora es G tita L sobre por J. Perdón, no es esfuerzo cortante, es el momento torsor. ¿Sí? Me he equivocado al simbolizar esto, es momento torsor. Ahora, vamos a despejar el ángulo tita de esta ecuación. Como esto es T, no es esfuerzo cortante, es momento torsor. Voy a ver que T por L, acá está, y J por G irán al denominador. Entonces, el ángulo de torsión va a ser igual al momento torsor por la longitud sobre el momento de inercia polar y el módulo de rigidez. Bien, hacemos, o sea, esa es la fórmula que me va a permitir a mí calcular el ángulo de torsión. Si yo reemplazo las unidades en el sistema internacional del momento torsor como Newton por metro, la longitud en metros, G en Newton sobre metro cuadrado y J en metros a la 4, la unidad del ángulo de torsión va a ser el radián. Entonces, con las unidades del sistema internacional, mi ángulo de torsión me dará en radianes. Pero normalmente a mí el ángulo de torsión me van a dar en grados. Entonces, ¿qué hago? Tengo que transformar los radianes a grados. Y para ello, voy a multiplicar por un factor de conversión de unidades. ¿De dónde sale ese factor de conversión? De decir, 2pi radianes es igual a 180 grados. Entonces divido 180 entre 2pi y me va a salir 57,3. Entonces, para que yo pueda expresar el ángulo de torsión en grados, voy a convertir los radianes a grados multiplicando la expresión por este factor constante de 57,3. Ya les he dicho que 57,3 es un factor de conversión de unidades. Me permite transformar el radián en grados. Entonces, el ángulo de torsión será igual al momento torsor por la longitud sobre la inercia polar, el módulo de rigidez, y para que esté en grados por 57,3. Ahora, una vez que detenemos el ángulo de torsión, vamos a sustituir nosotros el valor de G tita sobre L en la ecuación de compatibilidad por su equivalente momento torsor sobre momento de inercia polar. Entonces vamos a tener que el esfuerzo cortante en esa situación va a ser igual al momento torsor por el radio, sí, dividido entre el momento de inercia polar, que va a depender del tipo de sección que yo vaya a considerar. Ahora, si nosotros en esta fórmula de la torsión deseamos obtener el esfuerzo cortante máximo, debemos reemplazar en vez de rho el radio R, es decir, nos tenemos que ir al extremo de la sección del árbol. Y el esfuerzo cortante máximo se va a hacer el momento torsor por el radio sobre la inercia polar. Estas son las fórmulas que debemos tener en nuestro formulario. Bien, para el momento de inercia polar, como hemos dicho que vamos a considerar elementos de sección circular, o sea, ejes de sección circular o árboles de sección circular, vamos a ver que el momento de inercia polar para el eje macizo es igual a pi sobre 32 diámetro a la 4. Para el eje hueco o anillo, va a ser pi sobre 32 multiplicado por la diferencia de sus diámetros elevados a la 4. El esfuerzo cortante, entonces, en esta situación, se va a distribuir de esta manera. Va a ser 0 en el centro de la circunferencia y se va a hacer máximo cuando alcancemos el valor del radio total del círculo, o sea, en el extremo. Entonces, cualquier valor intermedio me dará un esfuerzo cortante medio, no el esfuerzo cortante máximo. El máximo yo voy a calcular en el extremo. Ahora, si analizamos un anillo, voy a tener que el esfuerzo cortante máximo va a seguir en el extremo, pero el mínimo estará
en el perímetro de la circunferencia interior del eje hueco. Entonces, el cortante mínimo va a estar en este punto. Como vemos, podemos hallar mediante relación de semejanza de triángulos esos valores. Entonces, esa es la forma de graficar el esfuerzo cortante que se va a producir en la torsión. Por eso es que les aclaraba cuando hacíamos la parte teórica que las secciones deslizan una respecto de la otra. Y como hay un deslizamiento de una sección respecto de la otra en un mismo elemento, el esfuerzo que se va a producir es el esfuerzo cortante. Eso es en lo que respecta a la torsión, a la parte teórica de lo que es la torsión. Entonces, refrescando, tenemos el ángulo de torsión, esto medidas radianes, aquí el ángulo de torsión en grados, el esfuerzo cortante cualquiera, y aquí el esfuerzo cortante máximo. Como la variable ρ está elevada a la potencia 1, entonces es una ecuación de una línea recta. Por eso es que estamos indicando que el diagrama de esfuerzos cortantes varía linealmente, desde 0 en el centro hasta hacerse máximo en el extremo. Y es una variación lineal uniforme. Bien, eso es en lo que respecta a la teoría. Ahora vamos a pasar a la pizarrita para poder resolver algunos ejemplos de aplicación, ¿sí? Un ratito, a ver, ¿en cuál estoy proyectando? Uy, no, me estoy equivocando de máquina. Entonces vamos a volver a esta. Toda la pantalla. Compartir. Ahora sí, nos vamos a ir a esta otra. Vamos. Bien, ahora voy a entrar a la pizarra. Bien, tenemos entonces nuestra pantalla donde vamos a poder resolver algunos problemas. ¿Sí? Estamos subiendo, entonces, aquí. Ahora sí están viendo todos. Bien, vamos a leer el ejemplo. Dice, un cilindro hueco de acero mide 1,5 metros de longitud y tiene diámetros interior y exterior iguales a 40 y 60 milímetros, respectivamente. Ver la figura. Inciso A. ¿Cuál es el máximo par de torsión que puede aplicarse al eje si el esfuerzo cortante no debe exceder de 120 megapascales? Inciso B. ¿Cuál es el valor mínimo correspondiente del esfuerzo cortante en el eje? Entonces, vamos a responder esas preguntas. Primero, nos ha pedido el esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante nosotros hemos definido como el momento torsor por el radio ρ sobre la inercia polar. ¿Cuál es el máximo par de torsión? Entonces, para hallar el máximo par de torsión, tengo que decir que voy a relacionar con el esfuerzo cortante máximo, donde aquí será tau max o momento torsor máximo por el radio R sobre la inercia polar. Ahora, como nos dice que el eje es hueco, es como un anillo, entonces la inercia polar va a ser igual a pi sobre 32 por el diámetro mayor a la 4 menos el diámetro menor a la 4. Entonces, estas fórmulas vamos a considerar en la solución de este problema. Inciso A.
momento torsor máximo. Entonces, estamos usando la fórmula del esfuerzo cortante máximo. Ese estado máximo por el radio sobre J. Bien, entonces empezamos a reemplazar los datos. Nos dice que el esfuerzo cortante no debe exceder de 120 megapascales. Anotamos. Ese es el esfuerzo cortante máximo. Como está en mega, multiplicamos por 10 a la 6. Ahí llevamos a pascales solamente. Eso va a ser igual a lo que quiero calcular, el tau máximo. El radio, ¿cuánto vale el radio? El diámetro mayor es 60 milímetros. Entonces el radio será 30 milímetros. Y eso va a ser igual a 0,03 metros. Dividido entre pi sobre 32. Diámetro mayor, 0,06 a la 4. Menos diámetro menor, 0,04 a la 4. O 40, perdón. 0,04 a la 4. Entonces de acá puedo calcular el momento torsor máximo. Bien, calculemos. (120 e a la 6 por pi por 0,06 a la 4 menos 0,04 a la 4 entre 32 y entre 0,03. Tenemos 4084.07. Vamos a dejar ahí en corto. Pero esto me va a dar ¿en qué? En newton por metro. Porque el megapascal le he bajado a pascal. Entonces la unidad va a ser newton por metro. Si yo quería kilonewtons, la coma se corre 3 lugares y digo 4 kilonewtons. Entonces, esta es la respuesta para el inciso A. Veamos ahora el inciso B. El inciso B me dice cuál es el valor mínimo correspondiente del esfuerzo cortante. O sea, el esfuerzo cortante mínimo me está pidiendo. Entonces, yo voy a analizar justamente para lo que les dije hace un momento, la sección transversal de nuestro tubo hueco. Habíamos dicho en la teoría que el esfuerzo cortante variaba del centro de la circunferencia, 0 en el centro de la circunferencia, hasta hacerse máximo en el extremo. Entonces, aquí del centro, yo trazo un eje y voy a decir que mis esfuerzos cortantes van a variar de esta manera. En este extremo estará el tau máximo. Aquí en el origen va a ser 0, pero como es un hueco, o sea, yo tengo que ver que tengo material aquí. ¿Sí? Entonces, el esfuerzo cortante mínimo
va a estar ubicado aquí, en el perímetro del círculo menor. Esto será tau mínimo. No va a ser cero, porque al centro aquí no tiene masa. Si fuera sólido, todo sólido, sí sería el mínimo cero, pero en este caso es un anillo, ¿sí? Entonces, de esa manera vamos a calcular. Bien, nos está pidiendo el mínimo. Entonces, el esfuerzo cortante mínimo va a ser igual al momento torsor por el radio mínimo sobre la inercia polar. La inercia polar es la misma. Esto es igual. Tengo, a ver, el esfuerzo cortante máximo que me ha dado aquí de 120 megapascales. Bueno, porque no tengo el radio, pero no estoy considerando este momento torsor. Entonces, es válida esa fórmula. Aquí vamos a aclarar. Vamos a aclarar que el tau mínimo es el momento torsor por el radio mínimo sobre la inercia, ¿sí? Siendo esta distancia R y esta otra distancia R mayúscula. En la figura estamos aclarando. Entonces, también, pero puedo decir de la figura por semejanza de triángulos. Ya. De triángulos. Se tiene. Entonces, lo que está con rojo son dos triángulos semejantes. Entonces, calculamos la tangente de ese ángulo agudo. ¿Qué va a ser? El cateto opuesto, el tau máximo, sobre el cateto adyacente, que es R mayúscula. Va a ser igual al triángulo rectángulo chiquitito. El cateto opuesto, que es el cortante mínimo, sobre el radio mínimo. Entonces, yo estoy queriendo aquí el cortante mínimo. Despejo y tengo radio menor sobre radio mayor por el cortante máximo. Entonces, aquí no importa la unidad. Puedo colocar entre milímetros porque se van a simplificar los milímetros y solamente vamos a prevalecer la unidad del esfuerzo cortante máximo. Entonces voy a tener el radio mínimo es 20, el radio máximo es 30 y el cortante máximo está un dato 120 por 10 a la 6. Entonces, el esfuerzo cortante mínimo va a ser igual. 20 entre 30 por 120 a la 6. Un número grandísimo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sí. 80 millones. Eso podríamos deducirlo. Pero esto está en pascales. Entonces, para reducir los ceros, voy a decir que esto vale a 80 megapascal. ¿Sí? Esa es la forma de reducir los ceros, usar los prefijos kilo, mega, giga. Y ahí está la respuesta a nuestro primer problema. Veamos otro problema. Vamos a esperar un ratito a que copie y nos hagan captura. Bien, cambiamos entonces. Aquí hay otro problema. Dice, el diseño preliminar de un eje grande que conecta un motor con un generador
requiere el uso de un eje hueco con diámetros interior y exterior de 4 pulgadas y 6 pulgadas, respectivamente, sabiendo que el esfuerzo cortante permisible es de 12 KSI. Esto es, KSI es unidad de esfuerzo en el sistema inglés, kilolibra sobre pulgada cuadrada. Determine el máximo par que puede ser transmitido, inciso A, por el eje como fue diseñado, inciso B, por un eje sólido del mismo peso, inciso C, por un eje hueco del mismo peso y de 8 pulgadas de diámetro exterior. Entonces, vamos a considerar esa situación. Vamos a resolver el inciso A. El inciso A nos dice eje hueco como fue diseñado. Bien, entonces, nosotros sabemos que el esfuerzo cortante es igual al momento torsor por el radio ρ sobre la inercia polar. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es calcular que la inercia polar vamos a sacar para un eje hueco. Tenemos en los datos el esfuerzo cortante es 12. Entonces vamos a reemplazar los datos. 12 igual. Necesitamos el momento torsor. Dejamos T. Por R, por ρ. ¿Cuánto vale el radio? Estoy viendo en la figura que el diámetro exterior vale 6 pulgadas. Está también en el enunciado. Entonces el radio máximo va a ser 3 pulgadas. Y la inercia polar, pi sobre 32, el diámetro mayor a la 4, o sea 6 a la 4, menos el diámetro menor a la 4. Y ese diámetro menor, de acuerdo al enunciado, vale 4. Entonces de acá, nuevamente despejamos el momento torsor. ¿Cuánto va a ser el momento torsor? Calculamos. 12 por pi por 6 a la 4 menos 4 a la 4. Entre 32, entre 3. Entonces sale 408,4. En este caso va a ser kilolibra por pulgada. Y la kilolibra es kip por in. ¿Ya? Ese es en el sistema inglés. Poundar es la libra, ¿no? Kilolibra. Ese es el inciso A. Vamos a ver el inciso B. El inciso B nos dice que ahora ya no es hueco, sino vamos a considerar eje sólido del mismo peso. Entonces, en esa situación, para un eje sólido, el esfuerzo cortante, lógicamente es el máximo, es el momento torsor máximo, por el radio ρ, respetando nuestra fórmula, sobre J. Solamente que ahora, ¿qué va a cambiar? Va a cambiar J, porque hace rato J hemos hecho para un anillo. Ahora J va a ser hecho para un eje sólido. Entonces, en vez del esfuerzo cortante, 12, igual al momento torsor
por el radio, sigue siendo 3, sobre pi sobre 32, el diámetro a la 4, o sea, 6 a la 4. Ahora ya no hay que restar el hueco. Entonces, en este caso, el cortante o el momento torsor va a ser igual. A ver. ¿Qué cosa me han pedido? Sólido del mismo peso. Ya, sale 508,9. 509 podemos redondear. Sí, nuevamente, kip por pulgada. Esa sería, inciso C. El inciso C nos dice, un eje hueco del mismo peso y de 8 pulgadas de diámetro exterior, ha aumentado la eje hueco con 8 pulgadas de diámetro. Entonces, tenemos el esfuerzo cortante igual al momento torsor por el radio ρ sobre la inercia polar. Entonces, tenemos otra vez 12 igual a T. Ahora ya no es 3, ¿no? Ahora es 4 porque ha crecido el diámetro externo. Y tenemos pi sobre 32. No es como les diría, no es un eje sólido, es un eje hueco. Entonces tenemos 8 a la 4 menos su diámetro interno, que era 4 a la 4. Entonces de ahí, el momento torsor va a ser 12 por pi por 8 a la 4 menos 4 a la 4. Entre 32 y entre 4. 1130,97, sería 1131. Kip por pulgada. Esa es la solución para nuestro eje hueco. ¿Sí? En este caso, para este problema que tenemos planteado nosotros. Entonces, fíjense, estamos viendo problemas de aplicación del momento torsor, de la torsión. Bien, veamos otro problema. Dice, un árbol de acero se encuentra cargado según se muestra en la figura. Usando un módulo G igual a 83 gigapascales, calcule el diámetro requerido del árbol si el esfuerzo cortante está limitado a 60 meganewtons sobre metro cuadrado y el ángulo de rotación en el extremo libre no debe exceder de 4 grados. Entonces, ahora tenemos un eje sólido que está empotrado en un extremo y está sufriendo la acción de 2 pares torsores. Lógicamente, 1000 una rotación hacia adelante, sentido antihorario, y 500 sentido horario. La reacción debe oponerse a la acción, entonces debemos tener
una reacción en este sentido, que vamos a llamar T. Esa es nuestra reacción interna. Entonces, por equilibrio, decimos sumatoria de momentos torsores debe ser igual a 0. Entonces, si asumo el sentido horario positivo, es decir, en los momentos torsores, digo que esta rotación es positiva, entonces voy a tener que T más 500 menos 1000 va a ser igual a 0. De donde T va a ser igual a 500 newtons por metro. Esta es la reacción en el apoyo. Como estamos viendo, los pares torsores están actuando en puntos o secciones diferentes. Entonces van a generar esfuerzos o pares torsores de reacción, esfuerzos cortantes diferentes. Para ello, yo voy a seccionar para el análisis, igual que hemos hecho en los bloques, una sección 1,1 y una sección 2,2 para poder analizar la reacción interna en estos bloques. Entonces, vamos a ir analizando cada una de estas secciones. Comenzamos con la sección 1. Sección 1. Dibujamos el diagrama de cuerpo libre de esa sección considerando lo siguiente. Siempre vamos a considerar el par torsor para no confundir con las fuerzas. Vamos a considerar con una flechita doble. O sea, como estoy considerando positivo este de acá, voy a ir hacia la derecha, pero con doble flecha. ¿Sí? Esto es T, que ya he calculado, vale 500. Entonces, a esto vamos a tener aquí una reacción interna que se oponga a esta acción. Y voy a decir que esta es la reacción. Entonces voy a poner esto, reacción T1. Es lógico que si yo digo del equilibrio sumatoria de momentos torsores igual a 0, que T1 va a ser igual a T. Entonces T1 va a ser igual a 500 newtons por metro. Ese es el momento torsor en ese tramo. Ahora en ese tramo voy a calcular su esfuerzo cortante. Dice que el esfuerzo cortante es igual al momento torsor, digamos el esfuerzo cortante 1, por el radio 1, como tenemos el mismo diámetro, vamos a tener J directamente. Esto debe ser necesariamente menor o igual que este esfuerzo cortante admisible. Sub F vamos a llamar al admisible. ¿Cuál es el admisible? El que me están dando de dato aquí, de 60 meganewtons sobre metro cuadrado. ¿Ya? Entonces, yo digo 500 por el radio es la mitad del diámetro. La inercia polar es pi sobre 32, el diámetro a la 4. Va a ser igual a 60. Entonces aquí yo voy a simplificar un diámetro con uno de estos y me va a quedar al cubo. Por tanto, despejo el diámetro y voy a decir que el diámetro es la raíz cúbica. Haremos completo. La raíz cúbica, ¿no es cierto? Porque está el cubo. La raíz cúbica de 32 por 500 dividido entre pi por 2 por 60. Ese es el diámetro.
O sea, calculando el diámetro, estoy alejando mucho. Voy a asumir que este es el primer diámetro. El diámetro 1 va a ser igual. Calculamos 3 raíz cúbica de 32 por 500 entre pi, entre 2 y entre 60. Pero una cosita. 32 es newton por metro, ¿no? Y 60 es meganewton. Tengo que hacer 60 por 10 a la 6. ¿Sí? Eso tengo que hacer, 60 por 10 a la 6. Eso no tengo que olvidarme, por favor, por la unidad, ¿no? Listo. Entonces, 60 e a la 6. Y tenemos que este diámetro vale 0,035. ¿Qué cosas? Metros. Porque el esfuerzo está en pascales, ¿no? Entonces, esto es igual a 35 milímetros. Ese es el primer diámetro que estamos calculando. Luego, vemos la sección 2. Para la sección 2, ahora vamos a tener el siguiente diagrama de cuerpo libre. Nuevamente consideramos el eje. Tenemos el momento torsor que hemos llamado T, la reacción. Acá hay otro momento torsor y este vale 500. Entonces eso va a ser equilibrado por un momento torsor aquí, que podemos llamar T2. Por tanto, en esa circunstancia decimos sumatoria de momentos torsores iguales a 0. Entonces voy a tener 500 más 500 menos T2 igual a 0. De donde T2 vale 1000 newton por metro. Ya está calculado. Entonces, el par torsor 2. Ahora, es lógico que el esfuerzo cortante sea igual al momento torsor, en este caso 2, por J. Y eso es menor o igual que el tau admisible. Entonces, tenemos 1000 por el diámetro sobre 2, dividido entre pi sobre 32, diámetro a la 4. Y eso va a ser igual otra vez a 60. Como es megas por 10 a la 6. Igual que hace un momento, simplificamos D. Y voy a tener que el diámetro es igual a la raíz cúbica de 1000 de 32 por 1000 que divide a pi por 2 por 60 por 10 a la 6. Entonces, el segundo diámetro va a ser igual. A 32 por 1000 entre pi entre 2 y entre 60 a la 6. Nos da 0,044 metros. O sea, el diámetro 2 puede ser también 44 milímetros. ¿Sí? Tenemos entonces ya un diámetro 1, ya tenemos un diámetro 2. Y ahora nos dice que el ángulo de rotación en el extremo libre no debe exceder de 4 grados.
Entonces, el ángulo de torsión no debe exceder de 4 grados. Entonces, ¿cuál es la fórmula del ángulo de torsión? Va a ser la siguiente. El ángulo de torsión es igual a la sumatoria de los momentos torsores por la longitud sobre G por J. Y como está en grados, por 57,3. O sea, ¿qué significa la sumatoria? Que voy a tener un ángulo de torsión para los 500 newtons y otro, o digamos en la sección 1 y otro para la sección 2. Pero ambas direcciones internas están en el mismo sentido, entonces se van a sumar. Por tanto, en vez de θ coloco 4 grados. Este 57,3 voy a traer a dividir. 57,3. Va a ser igual. Entonces, de aquí vamos a desarrollar aquí arribita, por favor. T1, L1, G por J, ya que es el mismo material, más T2, L2, G por J. Todo por 57,3. Entonces, de ahí estoy llevando 57,3 a dividir. Por tanto, vamos a tener T1 es el momento torsor 1, que vale 500. La longitud 1 es la del tramo 1, vale 2 metros. G y J son iguales, ¿no? Entonces, vamos a anotar así, 83 por 10 a la 9 por E, no, perdón, por J, pi sobre 32, diámetro a la 4, más 1000 por 3, 83 por 10 a la 9, pi 32, diámetro a la 4. Entonces, bueno, por cuestión de espacio voy a calcular directamente, ¿sí? 4 sobre 57,3 por 83 a la 9 por pi entre 32, ahí lo dejamos, entre 32, y estos valores de aquí pasan a dividir. Entonces, entre, abrimos paréntesis, 500 por 2, más 1000 por 3. Entonces, tenemos 1 sobre d a la 4, es igual al valor que estoy considerando. D a la 4 va aquí, viene a dividir. Entonces, 1 entre esto. Y de esto le sacamos la raíz cuarta. Y sale 0,051. Entonces, el diámetro 3, 0,0, van a verificar por favor ese valor, 51,5 metros. Este es igual a 51,5 milímetros. ¿Cuál de los valores tengo que asumir para mi respuesta? Siempre se asume el mayor diámetro calculado. Entonces, diámetro 3 será mi respuesta, porque vale 51 milímetros. ¿Sí? Entonces, de esa manera se resuelven problemas de este tipo. Bien, muchachos. Aquí vamos a quedar hoy y mañana vamos a seguir haciendo problemas de torsión. No se olviden que han seleccionado que el examen es el siguiente martes, el martes 3 de noviembre en la hora de clase. O sea, mañana nos queda la clase de mañana para hacer más problemas y luego nos vamos a ver el día del examen, el día martes.
Para mañana ya les voy a indicar de qué apellido a qué apellido van a estar en el enlace Meet 1 y de qué apellido a qué apellido en el enlace Meet 2, ¿ya? Porque vamos a dividir el curso en dos partes iguales. Bien, gracias por su atención. Ingeniero, ¿Y qué puede la mostrar? hoja 2 lo Por podría favor. mostrar. ¿Perdón? La hoja 2 para sacar captura aquí. Y entonces, se puede, ¿Eso quería? Sí, ingeniero, gracias. Ya. Bien, muchachos, entonces nos vemos mañana y el examen es el próximo martes. Suerte. Hasta luego, nos vemos. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Inge. Chao, chao, que les vaya bien.